buenas tardes. En estos días la Filarmónica Beethoven tenía programado su tradicional concierto de primavera. La imposibilidad de realizar nuestra actividad cotidiana nos ha conducido a desarrollar esta, podríamos decir, versión de conciertos virtuales. Esto es posible gracias al archivo audiovisual del que se dispone, sobre todo gracias a Mancha Centro Televisión, así como otras grabaciones que dispone la Filarmónica Beethoven de las actuaciones que ha desarrollado tanto fuera como dentro de nuestra localidad. Pretendemos que no sea una reproducción tal cual de grabaciones de los conciertos grabados, sino que profundicemos un poquito en la escucha de las obras y realicemos con ellas o expliquemos un poquito algo de historia del compositor, de la obra, anécdotas, etc. Trataré para ello de dar unas pequeñas pinceladas con el fin de que ustedes puedan entender y escuchar la música con otra perspectiva. Este concierto de primavera lo hemos querido dedicar íntegramente a la música española, a nuestras raíces, utilizando para ello 4 obras con diferentes enfoques. Vamos a comenzar, la primera de las obras del concierto es la Sinfonía Sevillana del maestro Joaquín Turina. Fue compuesta en el año 1920 y supone una de las obras más importantes del maestro Turina. Nació en Sevilla y inició sus estudios en su ciudad natal, continuándolos posteriormente en Madrid. Después se marchó a París a estudiar en la Schola Cantorum. Y esta experiencia formativa fuera de nuestras fronteras le marcó profundamente, ya que la influencia del impresionismo francés, de los maestros, de los colegas que se estaban desarrollando por aquella época en París y concretamente en esta escuela, pues le influenció para todas las primeras obras de su catálogo. De hecho, una de sus primeras obras, que fue el Quinteto en Sol menor, es considerada por el propio compositor como una de las obras más representativas del inicio de su gran producción musical. Antes había compuesto, pero para él pues, fue considerada como la primera gran obra, por decirlo de alguna manera. Pero también es representativo, también es importante el citar esta obra, puesto que el estreno de la obra en el 6 de mayo de 1907 en París, ese momento también le marcó profundamente a Joaquín Turina. ¿Y por qué? Porque en ese estreno se encontraban presentes 2 de los compositores más importantes que ustedes van a conocer, que son Isaac Albéniz y Manuel de Falla. El concierto fue un absoluto éxito para el maestro por parte del público francés y lo que ocurrió después es que estos 2 colegas suyos, Albéniz y Falla, le persuadieron y le convencieron para que abandonara esta influencia francesa, esta influencia tan marcada que tenía gracias a la formación que había cogido en la escuela, y se dedicara o se orientara toda su creación hacia la música popular española y concretamente a la andaluza. Bajo mi punto de vista se trata pues, de buscar un equipo de personas que trataban de buscar una reivindicación de lo nuestro, de lo español, en contra un poco de la posible rechazo que hubiese en aquella época pues, de la música española o de la música popular de nuestro país. A partir de ese momento, pues efectivamente, Joaquín Turina dedicó toda su obra con una orientación principalmente nacionalista y, como decía él, basándose en un retrato de una Andalucía idealizada. Se inspiró en ritmos, melodías, sonoridades de la música tradicional andaluza y todo ello se plasmó en gran cantidad de obras como, por ejemplo, podemos citar La Procesión del Rocío, Sanlúcar de Barrameda, Las Danzas Fantásticas, Las Danzas Andaluzas, etc. Y, cómo no, la obra que nos ocupa hoy, que es la Sinfonía Sevillana. Fue subtitulada por el propio compositor como Episodio Sentimental y la dividió en 3 partes, en 3 movimientos. Cada uno de estos movimientos con un título que sugiere, podríamos decir, ambientes o situaciones. Esto lo que hace es que, evidentemente, la música tiene una intención claramente programática. ¿Qué quiere decir esto? Que se trata de música con la que el compositor trata de evocar ideas, trata de evocar una imagen, una sensación, un estado de ánimo, una escena. Entra un poco en contraposición con lo que es la música absoluta,
que es música que se aprecia por ella misma, que no tiene ningún tipo de pretensión de evocar ningún tipo de escena en concreto, ni de situación, ni de idea, ni nada. Es música que no hace referencia particular a nada exterior de lo que es la música en sí misma, la propia música. También podemos decir que en esta obra se percibe también cierta influencia impresionista de su formación francesa, evidentemente. No es la más impresionista de todas, pero sí que hay ciertos momentos en los que utiliza digamos, la estética o la corriente impresionista para plasmar lo que hemos dicho, ¿no? Recrear estos ambientes y estas escenas. El primer movimiento se titula Panorama y, como el propio compositor dice, se trata de una introducción con un ambiente panorámico. Lo que trata de representar Turina en este movimiento es una visión en el horizonte de lo que podría ser Sevilla desde un punto concreto a orillas del río Guadalquivir. El segundo movimiento lo titula Por el río Guadalquivir y, como el propio título sugiere, se trata de un pequeño viaje, un pequeño recorrido en un barco de vapor, un pequeño barco de vapor desde Sevilla hasta San Juan de Aznalfarache. Y el tercer y último movimiento lo titula Fiesta en San Juan de Aznalfarache. Este movimiento es tremendamente colorista, llena de ritmo, y el propio Turina lo describe como una fiesta celebrada en una venta situada en la misma orilla del río. Bailes y canciones sirven de marco al idilio que se exalta por momentos. Se pueden oír gran cantidad de danzas y palos andaluces, como por ejemplo las sevillanas, el tanquillo, el garrotín farruca, etc. Antes de pasar a escuchar ya la obra, he de decir que, por situar contextualmente en la época en la que estamos, en el año 1920, es una época de una producción musical realmente representativa a nivel mundial y, concretamente a nivel de Europa. Por citar algunos hechos importantes, un año antes, en el año 1919, Manuel de Falla estrenaba el ballet El sombrero de tres picos. También entre 1919 y 1920, un compositor muy importante del impresionismo francés, como fue Maurice Ravel, compuso La Valse, una de sus obras más representativas. Y también en el año 1920, Igor Stravinsky estrenaba el ballet Pulcinella. Pues bien, vamos a pasar ya a la escucha de esta versión de la Filarmónica Beethoven. Se trata concretamente únicamente el primer y tercer movimiento de Panorama y Fiesta en San Juan de Aznalfarache, y es la versión de la Filarmónica Beethoven en su participación en el concurso, en la Olimpiada de Bandas de Kerkrade en Holanda en el año 2009, dirigida por el maestro Miguel Romea. Y he de citar que en esta participación, pues la Filarmónica Beethoven consiguió pues un digno séptimo puesto, del cual nos sentimos bastante orgullosos, puesto que se trata de un festival, un concurso a nivel mundial. Les dejo con la obra y nos vemos después para continuar con el concierto.
Continuamos con este concierto de primavera y pasamos a una obra con un enfoque diferente. Si antes teníamos un compositor español que dedica toda su producción prácticamente a la música española, pero que tiene una influencia externa, influencia francesa, debido a su formación, ahora nos encontramos con un caso, podríamos decir, contrario. Tenemos un compositor no español, en este caso francés, que se inspira en la estética española para componer una de sus grandes obras. Estamos hablando de la ópera Carmen del maestro Georges Bizet. Georges Bizet es uno de los maestros del arte lírico francés. Nació en París en el año 1838 y se formó en su ciudad natal y en Italia. Fue muy exigente consigo mismo y esto le marcó, le influyó tremendamente. ¿Por qué? Porque gran cantidad de sus obras fueron rechazadas por él mismo, fueron apartadas, las escondió, podríamos decirlo. Incluso otra gran parte de sus obras no las llegó a acabar. Y no se recuperaron hasta después de su muerte en el año 1875. La ópera Carmen se ha convertido en una de las obras de mayor éxito de la historia de la ópera. Es la tercera ópera más representada en toda la historia, solo por detrás de la Traviata de Verdi y de la Bohème de Puccini. Pues bien, sorprendentemente, su estreno el 3 de marzo de 1875 en la Ópera Comique de París fue un absoluto fracaso. Los críticos de la época fueron durísimos con la apreciación de la música de Bizet. Y de hecho se cree que estas violentas e injustas críticas influyeron en el desenlace final de la muerte del maestro 3 meses después del estreno de esta ópera. Una de las anécdotas de ese momento es que un día antes de la muerte de Bizet consiguió firmar un contrato para la representación de Carmen en Viena, donde fue aclamada por el mismísimo Brahms, y a partir de ese momento se comenzó a representar en ciudades como Londres, Nueva York, Melbourne, San Petersburgo, Barcelona, etc. Y no fue hasta el año 1883 cuando regresó a París y entonces se ganó el corazón de los franceses. La música de Carmen es potente, brillante, tiene una gran riqueza armónica y orquestal y es la culminación de la producción compositiva del maestro Bizet. La historia está ambientada en Sevilla, alrededor de 1820, y la protagoniza una bella gitana. Carmen, libre con su amor, seduce al cabo don José, que es un soldado inexperto. La relación de Carmen con el cabo motiva que éste rechace su anterior amor e incluso se amotine contra su superior y, como desertor, se une a una banda, a un grupo de contrabandistas. Finalmente, cuando ella vuelca su amor en el torero Escamillo, los celos le impulsan a don José a asesinarla. Vemos que es una historia tremendamente trágica. Vamos a escuchar ya la versión de la Filarmónica Beethoven en el concierto de Santa Cecilia del año 2015 con el maestro Jordi Francés. Se trata de una suite, un arreglo, una transcripción de diferentes números de la ópera para banda y concretamente los números que vamos a escuchar son Les Toreadors, los toreadores, Preludio, Aragonesa, La Garde Montante, Intermezzo y La Danza Bohemia. Les espero después para continuar con el concierto.
Bueno, continuamos con el concierto y ahora pasamos a una obra que, bajo mi punto de vista, tiene otro enfoque diferente en el sentido de que se trata de una obra contemporánea, una obra actual. Una obra del compositor Luis Serrano Alarcón, y estoy hablando del conjunto de poemas sinfónicos titulado con el nombre de Duende. Para entender un poco el sentido, el porqué de esta obra por parte del compositor, simplemente voy a definir lo que en el mundo del arte se entiende como duende y concretamente en el mundo del flamenco. En el mundo del flamenco, duende se entiende como un estado de inspiración, un estado de lucidez, un estado, algo mágico, algo que el intérprete solo llega en determinadas ocasiones. También se entiende o se cree que o se dice que una persona tiene duende en el arte cuando tiene una gracia especial y por eso esa gracia especial le hace diferente a los demás. Pues bien, Luis Serrano Alarcón utiliza este concepto para desarrollar el conjunto de preludios sinfónicos que forman esta obra. Lógicamente se trata de una obra inspirada completamente en la música española y de hecho durante el transcurso de la misma el oyente puede apreciar música que nos recuerda a Falla, a Albéniz, a las guitarras de Tomatito, de Paco de Lucía, y también podemos encontrar referencias muy importantes y muy claras a la música latina, al jazz. El propio compositor dice que con esta mezcla de estilos, esta mezcla de diferentes músicas, lo que quiere es reflejar pues, lo que es hoy en día la sociedad española, una sociedad con una fuerte carga de tradiciones, pero también y a su vez una sociedad muy cosmopolita. Vamos a escuchar la versión de la Filarmónica Beethoven reciente del concierto de Santa Cecilia del año 2019, dirigiendo el que les habla. Y bueno, antes de pasar a escuchar esta obra, simplemente quiero leer un pequeño fragmento de una conferencia que Federico García Lorca realizó el 20 de octubre de 1933 en la Sociedad de Amigos del Arte de Buenos Aires, con el título Teoría y Juego del Duende. Digo textualmente: el duende, ¿dónde está el duende? Por el arco vacío entra un aire mental que sopla con insistencia sobre la cabeza de los muertos, en busca de nuevos paisajes y acentos ignorados. Un aire con olor de saliva de niño, de hierba machacada y velo de medusa, que anuncia el constante bautizo de las cosas recién creadas. Les dejo con la música y nos vemos después.
Llegamos al final del concierto con una obra del maestro Manuel Morales Martínez y se trata en este caso del pasodoble Soñad el mar. He querido programar esta obra al final del concierto puesto que efectivamente se trata de un pasodoble, el maestro utiliza el ritmo del pasodoble y la estructura básica de un pasodoble para esta composición, pero va un poquito más allá. Y este hecho, este ir un poquito más allá, convierte a esta composición en, podríamos decir, casi como una fantasía, como un pequeño poema sinfónico. ¿Qué es lo que hace? Introduce en dos momentos del pasodoble dentro de la estructura dos momentos cadenciales. Son momentos en los que el ritmo propio del pasodoble se para y aparecen interpretaciones solistas. El primero de ellos se produce prácticamente al principio del pasodoble y es la trompa la que desarrolla este momento solista, esta lucidez solista, y después el segundo que se produce a mitad del pasodoble, justo antes de lo que se suele llamar trío o segunda gran parte del pasodoble, y en este caso es el corno inglés. Y aquí quiero incidir especialmente, puesto que van a escuchar junto con el solo del corno inglés un efecto sonoro producido por un instrumento de percusión que lo que trata es de imitar el sonido de las olas del mar. Esto tiene que ver mucho con el título del pasodoble, ¿no? Soñad el mar. Y aquí tenemos otro ejemplo claro de cómo la música trata de representar una escena, trata de representar una idea, en este caso trata de representar un sonido. Bien, le dejo con la versión de la Filarmónica Beethoven en el concierto de Santa Cecilia del año 2018. Y con esto terminamos el concierto. Espero que les haya gustado, espero que el conjunto de obras y la composición estructural de este concierto les haya gustado y también espero que, en fin, las pequeñas ideas y las pequeñas notas que les he ido diciendo de cada una de las obras, pues les haya servido para entender un poquito mejor y para, bueno, pues que la escucha tenga un enfoque diferente. Nos vemos en el próximo concierto.